Pues con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos en este caso, pues, recuerden, estamos hablando de nuestro tema en cuanto a la presión, en cuanto a la aceleración. Y pues hoy nos toca, como menciono, nuestro, nuestro siguiente tema, el cual pues vamos a ver a continuación, como ustedes logran ver en la pantalla, pues vamos a hablar sobre presión, en este caso sobre fluidos. Presión sobre fluidos. ¿Quién recuerda lo que vimos la semana pasada? Tal vez alguien recuerda lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan por ahí? ¿Alguien tal vez por ahí? No, Lisa, Ya, Damaris, no hay problema, ¿no? Si tal vez no recuerdan lo que vimos la semana pasada, pues hoy hacemos un poquito, un resumen, se puede decir, de todo lo que hablamos en la clase anterior. Y pues de ahí seguimos, retomamos con la clase de hoy, para obviamente no perdernos en cuanto a lo que nosotros estamos eh, viendo, ¿no? En cuanto al contenido. Listo. Entonces, pues vamos a seguir con la clase del día de hoy, como menciono. Déjenme colocar la pizarrita virtual para que así se me hace más fácil no poder escribir y todo, porque con el mouse, pues yo me pierdo. Entonces, pues déjenme colocar la pizarrita y de ahí sí seguimos, ¿no? Con las clases. Mientras coloco en este caso, pues la pizarrita, voy a hablarles de lo que vimos la clase anterior, ¿no? Y era de la densidad. No sé si recuerden, hablábamos en este caso, pues de nuestra densidad, ¿no? De los objetos. ¿Qué mencionábamos en cuanto a la densidad? Pues decíamos que tiene relación con la cantidad de masa y el volumen que ocupa. Recuerden también que yo les mencionaba que la densidad, y yo les mencionaba que la densidad, pues obviamente tiene la misma, se podría decir que tiene la misma masa, pero al ser diferentes materiales, se puede decir que no es lo mismo, ¿no? Mencionar y aquí tenemos el ejemplo, no es lo mismo mencionar 1 kilogramo de oro que 1 kilogramo de agua. Obviamente, esto debido a su densidad. Debido a su densidad cambia, se puede decir, obviamente, em, el material es diferente, por eso tiene densidades diferentes, cambia su densidad. Tanto al mencionar 1 kilogramo de oro como 1 kilogramo de agua. Densidades son muy distintas en cuanto a los objetos. Listo, ya he colocado mi pizarrita. ¿Y qué más decíamos? Decíamos que tanto la masa como el volumen son propiedades extensivas. ¿Qué quería decir esto de propiedades extensivas? Pues que a medida que se aumenta la masa de una sustancia, pues el volumen también aumenta. Sin embargo, al contrario de lo que se creía, que decíamos que la densidad de dicho objeto no aumenta, ya que la densidad es una propiedad intensiva, no es extensiva, sino es intensiva. Es decir, pues que se mantiene siempre. Lo que cambia en este caso, pues es la masa y el volumen, ¿no? Listo.
Esto hablábamos en cuanto a la densidad de los objetos. También les mencionaba que en el sistema internacional la densidad se mide en valores de kilogramos metros cúbicos, pero cuando trabajamos en el laboratorio son densidades mucho más pequeñas y así pues trabajamos con gramos metros cúbicos en nuestra densidad. Y así pues decíamos que nuestra densidad obviamente tiene varias unidades. La densidad, hablando del agua, tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico. También podemos mencionar que la densidad de agua se la puede mencionar como 1000 kilogramos metros cúbicos y también como 133,53 onzas galón. Hablábamos también de la densidad en cuanto al sólido, líquido, gaseoso. No sé, nos decíamos que en este caso nuestra densidad nos permite inferir qué tan contacto es el material, si sea sólido, líquido o gaseoso. Recuerden que decíamos que el sólido es el más compacto y el gaseoso, pues obviamente el menos compacto. Decíamos que tenemos instrumentos para medir la densidad, los cuales también me hicieron de deber. No sé si tal vez recuerden cuáles nomás teníamos de instrumentos para nosotros medir la densidad. ¿Quién recuerda cuáles instrumentos nomás teníamos? ¿No recuerdan los instrumentos? Bueno, pues mencionábamos al pignómetro, mencionábamos al émbolo, mencionábamos al hidrómetro, también mencionábamos a nuestro medidor de densidad eléctrico portátil y también a nuestro densímetro, ¿no? Mencionábamos pues a estos 5 instrumentos o que utilizamos para medir en este caso la densidad. Y pues vamos a hablar sobre la presión en este caso. ¿Qué es en este caso la presión sobre fluidos? Pues si ustedes logran notar que en el agua, gracias a que sus moléculas se atraen por las fuerzas de cohesión, en su capa superficial, esta fuerza intermolecular denominada tensión superficial es más fuerte mientras más hacia la superficie está. ¿Qué queremos mencionar entonces en cuanto a nuestra tensión superficial? Pues quiero mencionar en este caso, se le denomina pues fuerza, em, tensión superficial, ¿no? ¿Qué es esto? Pues de nuestra tensión superficial se puede mencionar que nuestra tensión superficial, que es, como ustedes se logran dar cuenta, pues tenemos a nuestro animalito, el cual está, se puede decir, flotando sobre el agua. Si ustedes se logran dar cuenta, las patitas tienen como un hundimiento, se puede decir, pero no están tocando el agua, ¿no? Entonces a esto se le denomina tensión superficial. Como menciono, se puede notar que en el agua, gracias a que sus moléculas se atraen por las fuerzas de cohesión, obviamente esto en su capa superficial, esta fuerza intermolecular denominada tensión superficial es más fuerte mientras más hacia la superficie está. Entonces, si ustedes logran ver, nuestro animalito está súper cerca hacia la capa más arribita, se puede decir, del agua, ¿no? Entonces tiene más tensión superficial. Como menciono, es más fuerte mientras más hacia la superficie está. Es más fuerte esta tensión superficial. Entonces se puede decir que esta característica
hace que sea más difícil mover un objeto por la superficie que por su interior, como se lo sumerge. Y podemos mencionar que, en cambio, el agua caliente, los jabones y detergentes son agentes que disminuyen la tensión superficial y de esta manera, pues obviamente facilitan el mojado y es por esto que se les considera agentes de limpieza, porque como mencionamos, pues ellos disminuyen esta tensión superficial que surge em, y obviamente se les considera pues agentes de limpieza, al jabón, al detergente, al agua caliente, ¿no? Listo, entonces esto en cuanto a nuestra tensión superficial. Como menciono, ¿qué es la tensión superficial? Pues se puede decir que es una capa superficial y como mencionamos, que es muy fuerte. Mientras más hacia arriba esté, mientras más hacia la superficie esté, existe obviamente más tensión superficial. Por eso es lo que menciono, que esta característica hace que sea más difícil mover un objeto por la superficie que por su interior cuando se lo sumerge. También mencionábamos que el agua caliente, los jabones y los detergentes son agentes, en cambio, que disminuyen la tensión superficial. De esta manera, pues obviamente como se disminuye esta tensión superficial, hace más fácil que obviamente nos mojemos. Y por esto se le considera como agentes de limpieza a nuestros, a nuestros jabones y detergentes, ¿no? Como su nombre mismo lo dice. Entonces, si ustedes ven en nuestra fotito, la tensión superficial soporta el peso de un insecto pequeño. ¿Sí ven? Soporta el peso, perdón, de un insecto pequeño. Él no se hunde si ustedes logran ver, sino pues él está, se puede decir, flotando en el agüita. ¿Sí ven? Porque obviamente existe esta tensión superficial que ayuda a que pueda el insecto estar, en este caso, en la superficie, ¿no? Y listo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre capilaridad. ¿Qué creen ustedes que sea esto de la capilaridad? Tal vez por ahí alguna idea que tengan en cuanto a la capilaridad. No se les ocurre nada, chicos. ¿Me puedes repetir? Claro, Justin les mencionaba, si tal vez ustedes, hablando en este caso del término capilaridad, se les ocurre algo, tal vez por ahí alguna idea en cuanto a qué es esto de la capilaridad. Recuerden que estamos hablando en este caso de tensión superficial del agua, de, de presiones, tal vez se les ocurre algo. No, Ya, Justin, gracias. Tal vez Damaris, ¿tú algo? No, Lice. Ya, listo. No sé si tal vez se me fue el internet, pero recién los logro escuchar. Y bueno, entonces mencionando la capilaridad,
es una propiedad de los líquidos, en este caso, en los que se puede mencionar que depende mucho de las fuerzas intermoleculares. Menciono, repito, la capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende, aquí, ya, que depende de las fuerzas intermoleculares y le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar, que en este caso pues tenemos la fotito de nuestros tubos capilares. Miren, ay, espérenme que se me borra. Listo. Mire, como menciono, la capilaridad es una propiedad que tienen los líquidos que depende mucho de las fuerzas intermoleculares, ya que éstas le confieren la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Miren, si ustedes ven en nuestra fotito, mientras más delgado sea el capilar, más alta es la columna del líquido. Mientras más delgado es el capilar, más alta es la columna de líquido. Por ejemplo, aquí el capilar es súper grueso, si ustedes se dan cuenta. Entonces no es muy delgado nuestra columna de líquido. Aquí también es grueso, grueso. Aquí ya va un poquito más delgado. Ya se alarga en este caso nuestra columna de líquido. Ya va más arriba, ¿no? A comparación de nuestro inicial. Miren, como es muy grueso, pues obviamente nuestra columna de líquido no es que está muy alta, ¿no? Y aquí ya se puede decir achicando, ya no es tan grueso. Y si ustedes se logran dar cuenta, pues aquí ya se puede decir que tenemos un capilar más delgado, ya es más alta la columna en comparación al primero, que es muy grueso, no es tan alta nuestra columna de líquido. En cambio, aquí ya tenemos una columna súper alta. Y finalmente aquí, si ustedes se logran dar cuenta, pues es súper, súper estrecho. Y por ello, obviamente, la columna es más alta de nuestro líquido. Miren, llega súper alto, al ser obviamente súper delgado. Y como menciono, mientras más delgado sea el capilar, más alta va a ser la columna, en este caso, de líquido. ¿Sí ven? Más alta es la columna de líquido. ¿Puedo repetir? Sí, Justin, ¿me decías algo? Que si puedo repetir. Ah, ya, repito entonces. ¿Qué es esto de la capilaridad? Menciono que la capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de las fuerzas intermoleculares, ya que nuestras fuerzas intermoleculares nos ayudan en este caso a subir o bajar en cuanto a nuestro tubo capilar. El líquido en este caso asciende y se adhiere al vidrio de los tubos hasta así encontrar un equilibrio en su tensión superficial. Yo coloco el líquido en nuestro primer envase y como ustedes se dan cuenta es súper ancho, entonces pues obviamente nosotros tenemos un, una tensión superficial pues que se ha adaptado en este caso a su envase, ¿no? Si ven, pues obviamente se adapta. En cuanto sea más estrecho el tubo capilar, pues obviamente puede en este caso ser más alta nuestra columna de líquido. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en nuestro último es súper estrecho nuestra última columna. Entonces, mientras más delgada sea, más alta será la columna de nuestro líquido. Esto en cuanto pues la capilaridad. Ahí tal vez un poquito más claro, Justin. Sí.
Ya, listo. Entonces, esto en cuanto a la capilaridad. Recuerden qué sucede, pues esta propiedad nos ayuda a que se adhiera al vidrio, pues nuestro líquido y así pueda encontrar un equilibrio en su tensión superficial. Mientras más delgado, obviamente, sea el capilar. Recuerden, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cinco capilares. Tenemos súper ancho, ya va disminuyendo en su anchura. Disminuye, disminuye hasta llegar a uno súper delgado, el cual, obviamente, mientras más delgado, más alta será la columna de líquido. ¿Sí ven? Y obviamente nos ayuda con el equilibrio en su tensión superficial. Recuerden también que los fluidos carecen de memoria, carecen de, en este caso se le denomina memoria de forma. Estos fluidos carecen de memoria de forma. ¿Y qué quiere decir esto de que carecen de memoria de forma? Pues quiere decir que estos líquidos, estos fluidos, no son capaces de volver a su forma inicial y solo toman la forma del recipiente que los contiene. Por eso se les denomina fluidos que carecen de memoria de forma. Ustedes me van a colocar un ejemplo en cuanto a estos fluidos, se puede decir, que carecen de forma. Ejemplo de fluidos que carecen de memoria de forma. Ejemplo de fluidos que carecen de memoria de forma. Van a colocar un ejemplo. Listo. Tienen 2 minutitos para realizar esta actividad en clase. Listo, tienen 1 minutito para colocar un ejemplo de fluidos que carecen de memoria de forma. Ejemplos de fluidos. Coloque en este caso. Ya Justin nos menciona. El aire nos dice Justin. Damaris, tal vez tu ejemplo. ¿No? Listo. Entonces tenemos a Justin que nos menciona el aire. Listo, es un fluido en este caso, pues que carece de memoria de forma. ¿Qué queríamos decir con esto de memoria de forma? Pues
decíamos que son capaces, en este caso, de que no pueden volver a su forma inicial, ¿no? Y solo toman la forma del recipiente que los contiene. Ellos, como menciono, no pueden volver a su forma inicial, solo toman la forma del recipiente que los contiene, nada más. Y pues se puede decir que tenemos fluidos gaseosos y fluidos líquidos. Y vamos a ver, pues, nuestros dos tipos. Recuerden que estamos hablando, en este caso, memoria de forma, pues, ¿qué decimos en cuanto a los fluidos que carecen de memoria de forma? Menciono que al momento de que estos fluidos se contienen en un recipiente, pues forman la toma del recipiente, forman la forma del recipiente, ¿no? Pues se puede decir que estos no pueden volver a su forma inicial. Menciono, recuerden, estos no son capaces de volver a su forma inicial y solo toman la forma del recipiente que los contiene. Tenemos dos tipos. Tenemos a nuestros gases y tenemos a nuestros líquidos. Dos, tenemos a nuestros gases y tenemos a nuestros líquidos. En cuanto a los gases, hablando de los gases, la compresibilidad de este estado de la materia influye directamente en su volumen y en su densidad. Hablando de gases, miren, aquí tenemos a nuestros gases. Hablando de ellos, pues la compresibilidad de este estado de la materia influye directamente en su volumen y en su densidad. Recuerden que estas son características que a su vez intervienen también con nuestra fluidez. Por ejemplo, los tanques de buceo se llenan de aire comprimido, ¿no? Recuerden, vamos en este caso a ponernos en un plano de un buzo, el cual pues obviamente necesita tanques de buceo. Estos se llenan de aire, en este caso, y pues obviamente está comprimido, ¿no? Este aire. Y se aplica así la presión para que pueda entrar una mayor cantidad de aire en el mismo volumen. ¿Sí ven? En el mismo volumen. Entonces, se puede mencionar que al momento de que se llena de aire comprimido, pues obviamente en nuestros tanques de buceo se aplica esta presión que pueda entrar una mayor cantidad de aire en el mismo volumen. Y cuando un gas se calienta, este tiende a expandirse, ¿no? Y a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Por eso otro ejemplo que se puede decir que sí hemos observado es cuando encendemos un cerillo. El humo resultante de la pequeña flama se expande obviamente por todo el lugar. Cuando encendemos un fósforo. Cuando encendemos un fósforo, pues obviamente el humo resultante de la pequeña flama se expande. Esto es en cuanto a los gases. Repito, los gases que es, pues, es la compresibilidad de este estado de la materia. Recuerden en este caso que la compresibilidad influye mucho en cuanto a su volumen y la densidad y por ende también influye con su fluidez. Ejemplo, colocábamos a los tanques de buceo. Como mencionaba, los tanques de buceo se llenan de aire comprimido. Se aplica presión para que pueda entrar una mayor cantidad de aire en el mismo volumen. Cuando un gas se calienta, pues este tiende obviamente a expandirse y ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Otro ejemplo también es cuando encendemos un fósforo. El humo resultante de la pequeña flama se expande. Esto en cuanto a los gases. Se expande, ¿no? Y como menciono, miren aquí en cambio, pues el gas ocupa todo el recipiente, toma forma del recipiente en el que está. Si ven el gas, toma forma del recipiente en el que está. Si ustedes logran ver, pues, en este caso,
se puede comprimir a un gas de este tamaño que tenemos aquí, pues se lo puede comprimir a nuestro otro tamaño. Se pueden comprimir. Se puede decir que los gases son fluidos muy compresibles, muy compresibles. Y en cambio los líquidos, en cambio, pues obviamente nuestros líquidos son poco compresibles debido a la fuerza de atracción que existe entre sus moléculas. Los líquidos pues no ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, pues forman una superficie libre, se puede decir. Forman una superficie libre. Entonces, ¿qué mencionamos? Los líquidos son poco compresibles debido a la fuerza de atracción que existe entre sus moléculas. Los líquidos no ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, pues su forma, en este caso, se puede decir que es una superficie libre. Es una superficie libre, ¿no? Y miren, aquí si ustedes se dan cuenta en nuestro grafiquito, pues no es muy compresible, ¿no? No podemos, si nosotros aplastamos, si nosotros hacemos la jeringa que vaya a la misma dimensión que el gas, o por aquí en este caso, pues obviamente ya se puede decir que ya sobrepasa los límites de lo que resiste en este caso el gas, debe salir. En cambio aquí pues no sale el gas y sí se lo comprime. Aquí el líquido sí pues ya se desborda. Si aplastamos en este caso, pues el líquido ya se desborda, lo cual obviamente por eso se dice que los líquidos son poco compresibles. No hay cómo comprimirlos mucho. En cambio los gases sí. De hecho, sí, de estar en este caso, en esta medida, pasan a esta medida sin salirse, obviamente, sin salirse. En cambio, el líquido sí se va a salir, sí va a salir el líquido, porque, como mencionamos, son poco compresibles. Tal vez tienen dudas, ¿es entendido esta partecita o repito? Se me es. Ya, listo. Entonces, ¿qué mencionamos? En cuanto a que nuestros fluidos tienen memoria, perdón, a que nuestros fluidos se les denomina que tienen en este caso características o nuestros fluidos carecen en este caso de memoria de forma. ¿Qué decíamos en cuanto a la memoria de forma? Pues mencionábamos que estos no son capaces de volver a su forma inicial y pues solo toman la forma del recipiente que los contiene. Como mencionó, ellos no son capaces de tomar, en este caso, de volver a su forma inicial. Si no, pues solo se adhieren o solo toman de la forma del recipiente que los contiene. Hablando de fluidos, tenemos dos tipos. ¿Cuáles eran mis dos tipos de fluidos? ¿Recuerdan tal vez cuáles eran mis dos tipos de fluidos? Líquido, Muy bien. Líquido, flujos, líquido. ¿Y cuál más me dices, Justin? flujos, fluidos, Ya tenemos dos tipos de fluidos. Tenemos fluidos, en este caso, líquidos, que ya nos menciona Justin, y tenemos gaseosos, que también, pues, nos menciona Justin, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, pues, como menciono, tenemos dos tipos, líquido y gaseoso.
Al yo hablar en este caso de gases, menciono que la compresibilidad es el estado de la materia que influye directamente en su volumen y en su densidad. Y a la vez, como influye tanto en su volumen y en su densidad, pues también se puede decir que influye en su fluidez, ¿no? Entonces, pues, como influye en su fluidez, se puede decir que tenemos em, eh, eh, em, que tenemos en este caso, como influye que menciono en su fluidez, se puede decir que tenemos, obviamente, influencia en su volumen y en su densidad, ¿no? Entonces, ejemplos que mencionábamos, yo mencionaba los buzos, ¿no? Ellos necesitan en este caso tanques de buceo. Estos tanques se llenan de aire comprimido. Si aplico en este caso presión para que pueda entrar una mayor cantidad de aire en el mismo volumen, pues ellos se adaptan, ¿no? Como menciono, los gases se adaptan a todos sus medios, porque carecen de memoria, carecen en este caso de memoria de forma. Y pues recuerden que no van a su forma inicial, sino pues ellos toman la forma del recipiente que los contiene. Y en cuanto a los líquidos, ellos son menos compresibles que los gases. Obviamente esto es debido a la fuerza de atracción que existen entre las moléculas. Y listo. Tal vez alguna pregunta, alguna duda. No, Miss. Listo. Entonces nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud.